Bendiciones, hermanos y hermanas, que tengan una excelente vida. Es un placer para mí compartir una vez más con ustedes un bosquejo más de esta manera. Hermanos, esta ocasión vamos a hablar un tema muy lindo, muy hermoso, que espero que sea de bendición para su vida y la vida de todas las personas que usted le rodea. Hermanos, hay un tema que dice la palabra en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, la palabra de Dios, hermosa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hay pasajes, hermanos, que nos marcan a nosotros el día a día, cómo debemos ser nosotros como verdaderos creyentes. Este pasaje nos habla primeramente de algo que usted y yo debemos de tener presente diariamente. ¿Qué debe ser primordial? ¿Cuál es la prioridad nuestra como hijos de Dios, como creyentes? Y el paso número 1 es procurar diligentemente, o sea, poniéndole mucha atención. Dice, presentarnos a Dios aprobados. Todos los días, todos los días. Pablo le está escribiendo a Timoteo, después de que Cristo había muerto, se había ido, el predicador, el apóstol de los gentiles, le habla a su discípulo Timoteo y por ende nos habla a nosotros también, que usted y yo, mi querido hermano y mi querida hermana, debemos de presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Y usted dice, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Obreros que no tienen de qué avergonzarse. Hermanos, hoy en día, muchas personas que se hacen llamar cristianos, y eso lo vemos, hermanos, en la farándula, eso lo vemos en la televisión, en el periódico, vemos muchas personas que con su testimonio son cualquier cosa menos cristianos, pero al hacerse la pregunta, yo soy cristiano, leo la palabra y voy a X iglesia. Pues la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo ser un verdadero cristiano. Acuérdense que el mismo Señor dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces muchas personas dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. Nosotros somos cristianos, no paganos. Y hay una diferencia muy grande entre el cristiano y pagano. Muchas personas, como les decía, se hacen llamar cristianos y viven de manera egoísta. ¿Qué significa egoísta? La palabra egoísta significa, como ego es ego, soy yo mismo, ista, idolatría. Me idolatro a mí mismo, solo yo, me importo yo. No me importa lo que opinen los demás de mí, soy yo y conmigo nadie se meta. Muchas personas viven de esa manera. Hermano y hermana, mientras compartimos este bosquejo, yo le pido por favor que usted haga un análisis de su comportamiento delante de Dios. O sea, un cristiano no debe ser egoísta. La palabra de Dios dice que en los postreros días habrá gente amadores de sí mismos. ¿Qué significa alguien amador de sí mismo? Solo le importa su propia opinión, no le importa la opinión de los demás. Gente que busca satisfacer sus placeres personales y dejan a un lado a Dios. Gente soberbia, gente que se resiste a la verdad. Gente corrupta de entendimiento. Como dice la misma palabra, reprobos en cuanto a la fe. O sea, que salen reprobados en cuanto a la fe. Como dice la misma Biblia, están siempre aprendiendo, escuche, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe dónde está eso? En 2 Timoteo 3, 1 al 8. Y lo que más me preocupa de lo que le acabo de decir, que hay gente egoísta, amadora de sí mismo, gente que busca satisfacer sus placeres en vez de buscar cómo agradar a Dios. Está en la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 en adelante, pero el título que le pone Pablo a esta gente es tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Escuche, tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Nosotros desafortunadamente, hermanos, es que si nos ponemos a analizar alrededor nuestro, hay hermanitos parecidos a este tipo de personas, a los que acabamos de describir. Veremos hermanos que no están muy lejos y que en medio de nosotros podríamos identificar a algunos. ¿Quiénes son estas personas que describe el apóstol Pablo? Son las personas que tienen un pie en la iglesia y tienen otro pie en el mundo. Son gente que se permitan, valga la redundancia, permisitos, concesiones, con las cosas paganas, dejando a un lado la cultura cristiana. Hermanos, y nosotros no podemos ser paganos y no podemos ser cristianos al mismo tiempo. Somos
dice la palabra, embajadores del reino de los cielos, y por lo tal debemos de comportarnos como embajadores del reino de los cielos. Pero la misma palabra en 2 Timoteo 3:9 dice, el fin de esas personas es esta, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. La palabra, hermanas, es muy clara en cuanto al comportamiento del cristiano. Debemos de ser ejemplo, dice la Biblia. Debemos de ser ejemplo, y así el tema de este bosquejo, ser ejemplo. Debemos de ser ejemplo, hermanos, en cuanto al comportamiento del cristiano. Debemos de ver algunas características que hemos sacado de un pasaje. Y en un solo pasaje, hermanos, 1 Timoteo 4:12, vamos a ver algunas características que usted y yo debemos de analizar. Y como en un examen de universidad o colegio donde usted esté estudiando, hermanos, usted tiene que hacer un check, a ver si usted está aprobando lo que la palabra pide de un hijo de Dios. Está 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Cuando Pablo está hablando con Timoteo, todos sabemos que Timoteo es un muchacho joven, pero cuando dice ninguno tenga en poco tu juventud, yo también me incluyo en eso, a pesar de que tengo más de 50. ¿Sabe por qué? Porque yo me entregué al Señor hace 25 años. Entonces podemos decir que yo tengo 25 años de juventud en el Evangelio. Entonces Pablo dice, bueno, ninguno tenga en poco tu juventud. Y aún así me tomo este pasaje para todos ustedes jóvenes que me puedan estar escuchando, donde la palabra de Dios dice, ninguno tenga, pero un joven también tiene que ser ejemplo en cuanto a palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, vamos a desglosar cada uno de ellos. ¿Qué significa ejemplo en palabra? Bueno, número 1, debemos de dedicar, hermanos, mucho más tiempo, no solo a leer la Biblia, sino a estudiarla. Tener una respuesta, como dice en 1 Pedro, para aquellos que nos van a preguntar sobre puntos importantes, tales como este. ¿Por qué debo de entregarme a Cristo? Cuando usted tenga un compañero en trabajo, cuando usted tenga un compañero en el colegio, en la escuela, en la universidad, y le diga, explíqueme por qué yo tengo que entregarme a Cristo, ¿sabes la respuesta? ¿Verdad? Es que mucha gente no la sabe. Mucha gente no sabe cuáles son las 4 leyes espirituales. Entonces uno tiene que estudiar la Biblia. Dice la palabra, solamente para soplarles en esta, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo es el único medio para llegar a la vida eterna. Entonces, si nosotros no nos entregamos a Cristo, estamos destituidos. Pero acabo de mencionarle la palabra de Dios. En Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, debo ser ejemplo en palabra, tener una palabra, bíblica, versículos bíblicos los cuales yo pueda dar una respuesta. ¿Qué pasa si la gente te pregunta si Jesús tuvo más hermanos, por ejemplo? ¿Sabes la respuesta? ¿Qué tal si la gente te dice que todos somos hijos de Dios? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Pero cuando dice la palabra, tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra. Es que usted diga con palabra si somos todos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia, mi hermano? 3 segundos para que me conteste. 1, 2, 3. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron y creyeron y creen en su nombre, les dio la potestad o el permiso de ser llamados hijos de Dios. Biblia, ¿verdad? Entonces, si alguien le dice a usted, es que todos somos hijos de Dios, ¿qué le diría a usted? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Por qué tenemos que ser ejemplo en palabra, hermanos? Porque podemos dar consejos respaldados por versículos bíblicos. Y esto nos dará mayor credibilidad a la hora de aconsejar. Uno dice, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice, al aconsejarle, ninguna arma forjada podrá contra ti. Ayer un hermano me preguntaba si él trabaja para el gobierno, pero él es muy inteligente, él ya se ha graduado, tiene varios títulos, hasta maestrías, tiene 2 maestrías. Entonces él me decía que estaba pensando en abrirse un negocio personal y pero tenía temor de renunciar a su trabajo con el gobierno. Entonces yo le dije lo que dice la Biblia, hermanos. Yo le dije lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice, ocúpense de sus propios negocios para que no dependan de nadie.
¿verdad? Pero él está preparado, tampoco es una cosa así, renuncia, hermano, y hagas un... No, él tiene sus títulos, su expertise, porque ya trabajó muchos años para el gobierno y él puede emprender algo. Pero cuando yo voy al negocio, lo voy respaldado en la Biblia y la palabra de Dios dice que es como espada, ¿verdad? De doble filo, ¿verdad? Es veraz, dice la palabra. Entonces, por eso nosotros debemos escudriñar mucho la palabra de Dios. También para enfrentarnos y aferrarnos, ¿verdad? Ella cuando pasamos duras pruebas diciendo, yo salgo de esto porque la Biblia dice, no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, etcétera, etcétera. Entonces debemos de ser ejemplo en la palabra. Como decía Charles Spurgeon, decía, córtenme en cualquier lugar y emanará de mí Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Eso. Luego le sigue diciendo Pablo a su Timoteo, le dice, sé ejemplo en todo, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Es el paso número 2. Hermanos, ¿cómo es tu conducta? Ya está bueno decir, es que mi carácter es así o mi carácter es así. La conducta de un cristiano es como la de un verdadero hijo de Dios. Eso es conducta. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es amoroso, Dios es respetuoso, Dios es caballeroso, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, etc. ¿Cómo es tu conducta? Todos estos aspectos, hermanos, debemos de trabajar en ellos para demostrar ante los demás nuestra conducta de embajadores del reino de los cielos. Hoy precisamente fui con mi hijo a hacer las compras quincenales en la mañana, ¿verdad? El diario, que le llamamos. Y en 2 ocasiones, yo haciendo algo, jalando el carrito o algo así, jalando para atrás, casi golpeo a una persona y por otro lado casi golpeo al otro, y las dos veces yo le dije a la persona, discúlpeme, ¿verdad? Y mi hijo, que tiene 22 años, me decía, papi, ¿cómo has cambiado, verdad? Mi hijo tiene 22 y cuando él me dice, ¿cómo has cambiado? Es que tal vez hace 10 años o 15 años yo no era tan educado, ¿verdad? Tal vez yo podía tropezar con alguien y no le decía discúlpeme, ¿verdad? No era pastor, ¿verdad? Apenas estaba ahí empezando en las cosas del Señor, ¿verdad? 15 años, por ahí 20 años. Pero mi hijo me decía, papi, ¿cómo has cambiado, verdad? ¿Cómo? Le digo, ¿en qué? Me dice, eso, y pidiendo disculpas así. Le digo, papito, pero les estoy poniendo ejemplo y si quiere llaman a mi hijo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser ejemplo en conducta, cómo nos comportamos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos de ser ejemplo en conducta. Y le está dando ejemplo a mi hijo, él vio mi manera de ser, ¿verdad? Debemos de demostrar con nuestra conducta nuestro dominio propio, hermanos. Y eso es súper importante, hermanos, saber cómo es nuestro dominio propio ante cualquier adversidad. ¿Qué es tener buena conducta? Controlarnos cuando los demás se descontrolan. Eso es tener buena conducta. ¿Qué pasa si usted ve mucha gente, alguien peleándose, que tranquilo, apacigüe la situación, ¿verdad? Sujetar nuestros pensamientos a la mente de Cristo. ¿Qué es tener buena conducta? ¿Verdad? Saber cuál es tu conducta en la calle con los conductores. En tu trabajo, cuando tu jefe de manera injustificada te llama la atención. En tu casa, cuando sucede algún desacuerdo con cualquiera de los miembros de la familia, debemos de ser ejemplo en conducta, ¿verdad? También le sigue diciendo Pablo a Timoteo, debemos de ser ejemplo en amor. ¿Amas verdaderamente, mi querido hermano, como Dios nos ama a nosotros? Dice la palabra a Timoteo, joven, le dice, y ahora le dice a Timoteo que es un joven, tiene que ser ejemplo en conducta, tiene que ser en palabra y en amor. Nosotros, los que somos ya viejos, somos ejemplo para los jóvenes que vienen detrás de nosotros. O somos viejos chichosos, o somos viejas chichosas, ¿verdad? Que los jóvenes dicen, uy, no, aquel pastor qué chichoso que es, aquel líder qué chichoso que es. Nada, hermanos, debemos de ser ejemplo en amor. Que los jóvenes que vienen detrás de nosotros, las personas que nos ven, que están en nuestros grupos celulares, en nuestros ministerios, donde usted esté participando, hermano, esta palabra es para todos nosotros. Usted cristiano, usted no es pagano, y un cristiano hace lo que la palabra le pide, ser ejemplo en palabra, conducta y amor. Hermanos, todos los días Dios nos tiene compasión a nosotros, todos los días Dios nos tiene piedad y todos los días Dios nos perdona. Todo lo hace por amor. Pero nosotros cualquier cosita, si nos hace alguien la mínima cosa, ya empezamos a guardar rencores y a sembrar enemistades y pleitos en nuestras vidas, y estas son obras de la carne. Dios primero, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo y conocidos te reconozcan como una persona amorosa, que dé testimonio de que los hijos de Dios somos reconocidos
como gente realmente representantes del reino de Dios. Hermanos, ¿cómo te reconocen a ti? ¿Cómo te reconocen los hermanos del ministerio que sirves? ¿Como el chichoso? ¿Como el malcriado? Entonces no estás cumpliendo con lo que la palabra te enseña. Dice que usted tiene que ser ejemplo en amor. Y por último, hay dos más. Tiene que ser ejemplo de espíritu. Sí, en minúscula, ejemplo en espíritu. Cuando la Biblia habla de espíritu en mayúscula, habla del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser ejemplo de espíritu, se está diciendo su actitud, su manera de ser. Cuando Pablo le solicita a Timoteo esto, le dice que debe tener un buen espíritu en lo que hace, que tenga una buena actitud, que tenga un buen ánimo, que ande con su frente en alto, que no sea una persona vencida, una persona que por todo se queja, que tenga una muy buena actitud, ¿verdad? Y también dice ejemplo de fe, le dice Pablo a Timoteo. Bueno, es lo más importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Vivir en fe tiene que ser algo diario, mi hermano, una fe valiente, una fe sin dudar nada, sabiendo que Dios tiene todo bajo control en nuestras vidas, mis queridos hermanos. También sabiendo que tenemos una esperanza, que todo lo que le hemos pedido al Señor, Él nos lo va a otorgar, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Tenemos que en fe ser firmes y constantes. No puede ser una fe débil. Hermanos, hay gente que viene a la iglesia y dice, sí, yo tengo fe, pero no la veo. Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? Tiene una fe fuerte, una fe de convicción, ¿verdad? Y por último, hermanos, y cómo me gusta, hermanos. Vea todo lo que hemos hablado de un versículo pequeñito, ¿verdad? Les decía que es el versículo Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y, ve la última, pureza. Ay, mis hermanos, hagamos un análisis en este momento. ¿Qué es ser pureza? Sé ejemplo en pureza. Usted ahí donde está en su casita viéndome, o en el lugar donde estés. La palabra pureza significa integridad, honestidad, decencia, moralidad, honradez, dignidad y bondad, entre algunos otros sinónimos. Pureza es honestidad, integridad, decencia, moralidad, honradez. Si nos ponemos a profundizar en cada una de estas palabras, mis hermanos, que acabamos de mencionar, debemos de preguntarnos, ¿cómo estoy por ejemplo, en integridad? ¿Cómo estoy en honestidad? ¿Cómo estoy en decencia? ¿Verdad que la palabra lo dice? Y así sucesivamente en cada uno. Y veremos, hermanos, que hemos de seguir trabajando en muchas áreas de nuestras vidas hasta poder llegar a ser verdaderos ejemplos y obreros que no tienen de nada que avergonzarse, como dice la palabra que acabamos de leer anteriormente. Entonces, si nos dedicamos, hermanos, a atender lo que la palabra nos solicita, únicamente en este versículo de Pablo a Timoteo, entonces pasaremos muy ocupados en la obra del Señor y no tendremos tiempo para que nos pueda alejar de Dios. O sea, si yo me preocupo mucho en ser ejemplo en amor, en fe, en palabra, en pureza y todos los que hemos mencionado, entonces no tengo tiempo para el ocio. No tengo tiempo para el ocio. Ahora le repito, esto es lo que Dios quiere de nosotros los cristianos. Pero hay gente, como les decía al principio, el título hombres peligrosos, que son amadores de sí mismos, que solo buscan lo suyo. Y hermanos, no podemos ser así. Entonces, hermanos, que Dios nos haga recapacitar sobre este pasaje, y si tenemos algo que corregir de lo que estamos viendo, hermanos, hagámoslo todo en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente vida.